Buenos días, sean todos bienvenidos nuevamente a nuestro estudio en el libro de los Efesios. Queremos continuar adelante con esta clase, pero antes de avanzar más, vamos a orar, pedirle al Señor que nos dirija, que nos ayude porque es su palabra y Él es el que nos guía y el que nos da el discernimiento para poderlo entender. Entonces oremos, pidámosle al Señor su dirección. Padre, en esta mañana venimos ante tu presencia, primeramente dándote gracias por la presencia tuya en nuestras vidas, Señor, por habernos permitido despertar a un nuevo día, por darnos, Señor, la oportunidad de leer tu palabra, de poderla compartir. Te pedimos, Rey Santo, que seas tú tomando control del tiempo que vamos a estar juntos, Señor, y que a través del estudio tú nos ayudes a entender el contenido de este mensaje. Bendice, Señor, a todos los que están viendo a través de las redes sociales o escuchando este mensaje. Permíteles, Señor Santo, ser ministrados de una forma especial y que en sus corazones y en sus mentes puedan entender el mensaje que tú les das a través de este estudio. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en tu palabra, Señor, y si hay alguien de los que están escuchando que aún no te conocen, mi Dios, te pedimos que seas tú obrando en la vida de esta persona para que ellos puedan reconocerte como Señor y Salvador. Bendice pues, Señor, también a tu iglesia y a todos los que tienen peticiones. Respóndele, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, vamos a este estudio está, diríamos que un poquito más largo que los demás. Esta porción vamos a estar estudiando los versículos 4 al 6. Estamos en Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. Y tiene una serie de componentes que el apóstol usó para explicar lo que es la presencia o la obra de Dios en la iglesia. Vamos a tener que tratar de evacuar lo más pronto posible cada uno de estos, pero asegurándonos de que lo vamos a explicar bien, porque tampoco queremos avanzar y sin entender. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los Efesios, ya había iglesias cristianas en gran parte de lo que era el Imperio Romano. En estas iglesias se celebraban ya servicios de adoración y compartían la doctrina del Evangelio. Y aunque todas las iglesias conocían el mensaje, tenían algunas diferencias lo referente a lo que se exige en el Evangelio, cómo es que debemos vivir, cómo es que debemos compartir como un cuerpo. Eso era debido a que habían interpretaciones incompletas del mensaje. Entonces la falta de unidad era una cuestión que era un problema en ese momento. A eso vemos el por qué Pablo insiste. Y si uno lee las cartas, la mayor parte de ellas él insiste en este tema de la unidad. Por ejemplo, en la iglesia de Galacia y Roma había una tendencia a querer completar la obra de la gracia. Había una tendencia en otras iglesias acerca de la aceptación de las personas. Eso era lo que pasaba en Éfeso y en Colosas. También en la iglesia de Filipo, ellos tenían un problema de que se creían más que los demás. Entonces el apóstol veía situaciones que precisamente por estas tendencias de cada grupo de personas no había unidad, como era lo que el Señor pedía a través del mensaje. Entonces vamos a leer esta porción en Efesios. Y voy a leer, ya que no están cortos los versículos, voy a leer desde el principio para que podamos captar todo el contexto de lo que vamos a hablar. Recordemos que el estudio hoy se refiere a los versículos 4 al 6, pero vamos a leer los otros versículos nada más como para volver a recopilar, ¿verdad? O recordar lo que ya hemos visto. Entonces dice allí Efesios 4, del 1 al 6. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu
en el vínculo de la paz. Y ahorita empezamos en el versículo 4. Un cuerpo, o sea, el vínculo de la paz es un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, allí es que vamos a mirar cómo es que la Trinidad, o el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, obran dentro de la iglesia. Y esto es interesante porque vemos cómo Dios mismo, las tres personas, obran directamente en la iglesia. Son 7 componentes que se mencionan aquí, de lo que hemos leído, y vamos a tratar de ir a través de ellos para mirar a qué se refería cada uno de ellos. Estos componentes son esenciales para que la unidad, como es la voluntad de Dios en la iglesia, se dé como un hecho, como que se haga realidad. Entonces, lo primero que leímos allí en el versículo 4 fue un cuerpo. Ese punto hace referencia a lo que es la iglesia como comunidad. En la Biblia hay una parte donde dice el Señor que y lo vamos a leer en un minutico, como el cuerpo son muchos miembros, pero es un solo cuerpo, así también es la iglesia. Y mire que la iglesia está conformada por personas que son de pueblos diferentes, culturas diferentes, en muchas ocasiones hasta idiomas diferentes. Pero estas personas, a pesar de tener tantas, digamos, pasado o familiaridad, o culturas, o digamos, idiomas diferentes, tiene que haber armonía y tienen que crecer hasta ser uno en la voluntad de Cristo, porque esa es el llamado del Señor, que seamos uno. Es más, en su oración el Señor decía que sean uno, como tú, oh Padre, y yo somos uno, ¿verdad? Eso lo vimos en el estudio pasado. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia, o sea, el cuerpo tiene una cabeza y la cabeza es la que dirige al cuerpo. Y entonces, en este caso, el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia. Los miembros de la iglesia, aunque cumplen diferentes funciones, cada uno tiene un lugar en el cuerpo. Y entonces ahí vamos a leer ese pasaje que estábamos mencionando acerca del cuerpo. Y yo tengo aquí muchos apuntes, varios versículos, tengo que leerlos, disculpen por eso, pero quiero que todo sea de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 12, y versículo 12, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, vuelvo a leer, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, entonces así también es Cristo. Y usted puede entender esto de la forma de que en su cuerpo usted tiene manos, tiene pies, tiene pulmones, tiene corazón, todos son partes diferentes. Pero todas esas partes diferentes componen un mismo cuerpo. No se puede separar una mano, ¿verdad? Aunque sabemos que hay personas que pueden perder una mano y no perder la vida, pero estamos mirando desde la perspectiva de que todos los miembros en el cuerpo son necesarios y todos conforman el mismo cuerpo. Y de la misma manera es la iglesia. Entonces, nuevamente repetimos, el gobierno del cuerpo está en la cabeza. Y así que si Jesús es el cuerpo, es el gobierno en la iglesia, la unidad en este caso dependería de la forma en que el cuerpo, que en este caso es la iglesia, se sujete a la voluntad del gobierno, que en este caso pues es el Señor Jesucristo, como dijimos anteriormente, la cabeza del cuerpo. Entonces, cuando ese equilibrio se logre, o sea, que haya una armonía entre la iglesia y la cabeza, entonces vamos a poder estar encontrando paz, ¿verdad? Como dice allí en Colosenses, la paz a la que fuimos llamados. Dice Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Son pasajes que nos hablan, ¿verdad?, de la unidad y de la armonía que debe haber en el cuerpo. Entonces, un cuerpo, primera componente. El segundo componente que leímos allí en el pasaje es un espíritu. Ahora, el tema del espíritu no era algo nuevo para los efesios. Ellos ya tenían conocimiento acerca de la persona del Espíritu Santo. Ellos sabían que
el Espíritu es el sello, ¿verdad? Por medio del cual uno entra a ser parte de la iglesia. Por ejemplo, allí tenemos en el libro de Efesios, capítulo 2, 18, yo tengo por acá mi Biblia abierta. Vamos a ver. Efesios 2, 18. Dice: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces nos damos cuenta que es el Espíritu el que básicamente nos da la entrada. Nos recordamos que es la obra de Cristo, pero el Espíritu es el que está ahorita presente en la iglesia, porque cuando el Señor Jesús fue a irse, en el libro de Juan, le dice a sus discípulos: yo no los voy a dejar solos, no van a quedar huérfanos, les voy a mandar otro que es como yo, o sea, igualito. Y ese es el Espíritu, y dice que va a estar con ustedes todo el tiempo. Entonces, tenemos entrada por ese Espíritu, ¿verdad? Entonces, los efesios también entendían que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Eso también está ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 2, por el versículo 21. Ya lo podemos leer rápidamente nomás, en quien todo el edificio bien concertado va creciendo para ser templo santo en el Señor. Entonces, el versículo 22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Entonces ellos entendían que son templo del Espíritu de Dios. Entonces es un tema conocido para ellos, el Espíritu Santo. Cuando dice un espíritu, Pablo lo está reafirmando nuevamente, 2 capítulos más en el mismo libro, les está diciendo que el Espíritu, además de lo que ellos conocen, hay algo más, ¿verdad? Que tienen que tener en cuenta. Esos dos aspectos que se vieron anteriormente son aspectos individuales. ¿Por qué? Porque tenemos el sello, cada uno, y cada uno es templo del Espíritu. Pero en este caso, en esta lectura que estamos haciendo aquí, en el capítulo 4, versículo 4, está hablando en comunidad. Entonces ahorita el Espíritu también tiene una función en la iglesia como grupo, ¿verdad? Entonces la comunidad, la consistencia o unidad se logra por el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo viene a la iglesia y lo capacita a la iglesia para actuar, para hablar, para enseñar, para orar, con conocimiento, con entendimiento y con sabiduría. Hay varios versículos que uno pudiera leer acerca de esto. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, él no estaba hablando con sabiduría humana. Y luego dice el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. O sea, el mensaje que Pablo traía era básicamente el Evangelio. Y aunque entendemos, Pablo decía esto porque él era un maestro de la ley, era una persona que conocía mucho de toda la doctrina judaizante, ¿verdad? Dice la Biblia que él se entrenó a los pies de Gamaliel, que era uno de los grandes maestros de los judíos. Entonces Pablo conocía mucho de la palabra, de la ley y todo eso. Por eso él dice: yo no venía a decirles que sé mucho, ¿verdad? Sino que simplemente quería compartirles a ustedes de Cristo y la obra que él hizo, ¿verdad? Que está crucificado. Versículo 3 dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, él no trató de convencerlos por lo que él sabía, sino que dice demostración del Espíritu y de poder. O sea, el Espíritu Santo a través de Pablo ministró y hubo milagros. Usted lo puede leer en el libro de los Hechos, ¿verdad? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y esto es lo que él escribió en 1 Corintios 2, del 1 al 5. Dice: el poder de Dios se manifestó para darles a entender a ustedes que lo que estoy hablando viene de Dios. También en el libro de Romanos, capítulo 8, 26 al 27, él habla
también acerca de esto. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y esto es como grupo. Recuerde que esta manifestación del Espíritu, donde él dice un Espíritu, además de individualmente, individual, también es comunal, o sea, para todos. La obra del Espíritu Santo en la iglesia es no solamente individual, sino para todos como grupo. Muy bien. Entonces seguimos leyendo aquí. Estamos en el libro de Romanos 8, 26 al 27. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Entonces vemos allí que cuando él habla de un espíritu, Pablo está resaltando la realidad que en la iglesia hay solamente un espíritu, solamente el Espíritu de Dios, que es la fuente y distribuidor de capacidades, los dones. Acuérdese que el Espíritu de Dios es el que da los dones, y también nos da poder para que sigamos creciendo, porque cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos, quédense acá y serás investido de poder, o sea, el poder de Dios venía a través del Espíritu Santo que habita en la iglesia, y esto es mientras vuelve el Señor Jesús. Ahora, en el tiempo de Pentecostés, el día de Pentecostés, los judíos y los gentiles que habían en la casa de Cornelio, ¿verdad? En Pentecostés fueron todos judíos, pero también Pedro fue llamado a ir a la casa de Cornelio, y ellos fueron hechos parte del cuerpo por la manifestación del Espíritu Santo en ellos. O sea, cuando ellos vieron la manifestación del Espíritu Santo de Dios, entonces vinieron a ser parte del cuerpo. Miremos qué dice Hechos 11, 15 al 18, y esto es un reporte de Pedro ante el concilio. Dice allí, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, hablando de cuando estaban con Cornelio. Y como sobre nosotros al principio, ahí está haciendo recuerdo o remembranzas del tiempo del Pentecostés, ¿sí? Entonces dice, como de la misma manera que cayó sobre nosotros, dice, cayó sobre ellos. Versículo 16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y entonces a través del Espíritu, la obra del Espíritu Santo, recuerde que en el ministerio del Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo puede leer usted en el libro de Juan, creo que es por el capítulo 14 por ahí. Entonces vemos que el Espíritu Santo es uno solo que nos mantiene unidos dentro de la iglesia. Entonces hemos visto que es un cuerpo, un espíritu, pero también dice allí que una esperanza. Ahora, ¿qué es esperanza? Esperanza es la confianza que se tiene en lograr algo. O, ¿qué se busca? Algo que uno busca, uno quiere lograrlo, esa es la esperanza. Yo espero que cuando siembre esta semillita, la esperanza es que voy a ver frutos, cuando llegue el tiempo de la cosecha. Ahora, esperanza también es mirar que se cumpla algo que fue prometido. En el libro de Efesios 1:14, y lo voy a buscar por aquí rápidamente en mi Biblia, Efesios 1:14, dice allí que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces la esperanza es que cuando tenemos el Espíritu va a llegar un momento en que nosotros vamos a llegar a la presencia de Dios. Esa es la esperanza. ¿Y cómo podemos nosotros estar seguros de que se va a cumplir? Porque viene el Espíritu como una arra, como una prueba, ya nosotros hablamos acerca de eso, de que va a llegar el momento en que nos vamos a ir. También en el versículo 18, en el mismo capítulo 1, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha
llamado. ¿Y cuál es la riqueza? Entonces también obra del Espíritu Santo que nos ayuda a mirar o a entender esas cosas. Versículo 21 es otro versículo que habla de eso, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esto habla de esperanzas, promesas que se han dicho. Por ejemplo, lo que está diciendo allí es que el Señor tiene la autoridad, y por esa autoridad entonces nosotros tenemos la esperanza de que somos más que vencedores. Bueno, entonces cuando vemos estos pasajes nos damos cuenta que hay promesas que la iglesia ha recibido. Todos creemos y esperamos en eso. Como creyentes, como siervos del Señor Jesucristo, nosotros sabemos que todo lo que dice la Biblia se va a cumplir. Entonces había un problema en el tiempo que se escribió la carta, y es que los pensadores griegos, habían muchos filósofos, pensadores, ellos no creían en la esperanza. Ellos pensaban que la esperanza era una ilusión, o sea, algo que no existía. Y eso llegó a contaminar, en cierto modo, a la iglesia. Entonces el apóstol tiene que poner allí, ustedes sí tienen esperanza. No tienen que pensar en los que no tienen esperanza. Eso está en 1 Tesalonicenses. Si quiere lo podemos leer. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros, los otros, que no tienen esperanza. ¿Por qué ellos no tienen esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Entonces diría usted, y allí está el versículo 14, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Quiere decir, los que siendo creyentes murieron, sabemos que van a regresar con el Señor Jesucristo, y esa es la esperanza, que los vamos a volver a ver. ¿Se da cuenta? Entonces, una esperanza. La iglesia tenía el problema de que, como hay muchos alrededor que no creen en la esperanza, entonces ellos pensaban, bueno, debe ser que de verdad no hay esperanza. Pero el apóstol se asegura de decirles si hay esperanza. Y la esperanza está toda contenida en la obra de Cristo, la presencia del Espíritu Santo en la iglesia y las promesas del Padre. Y eso todo lo vamos a seguir mirando a medida que vamos evacuando cada una de estas partes o componentes de la promesa que, bueno, de la lectura que hemos hecho de aquí de Pablo en el libro de Efesios. La bondad de Dios no se agota, mientras que la iglesia experimenta la relación mutua en la voluntad de Dios, como dice Romanos 12, 10 al 13, yo lo tengo por acá y quiero leerlo. Dice Romanos 12, 10 al 13, mientras que la iglesia entonces mantenga una vida que se ajuste a la voluntad de Dios, entonces va a crecer más la esperanza. Mire lo que dice allí. Romanos 12, 10 al 13. Amados unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolo unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza. Ahí está. Nosotros nos gozamos en que aunque hay tribulación, aunque hay dificultad, va a llegar el momento en que el Señor va a regresar por la iglesia. Por eso dice ahí enseguida, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, participando en la hospitalidad. Y si usted lee ese pasaje, usted va a ver que hay muchas otras cosas más, que uno vive como iglesia y la esperanza cada vez crece más. Es una esperanza de gloria, como dice Colosenses, capítulo 1, 26 al 28. Y estoy tratando de citar todos estos versículos porque nos ayudan a entender que la esperanza es real, no es una cuestión de que nomás Pablo lo puso allí, una esperanza. Pero explique eso, ¿cómo así que una sola esperanza? Mire lo que dice Colosenses 1, 26 al 28. El misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y mire, esto es algo grande, que a los santos, a la iglesia ha sido manifestado eso que era un misterio antes, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles,
¿Cuál es ese misterio? Dice que es Cristo en vosotros, y Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, porque sabemos que cuando el Señor Jesús viene a estar en nuestra vida, entonces nosotros ya tenemos esa esperanza que vamos a estar por toda la eternidad con el Señor, al lado de Él. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre y en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y mire que la predicación no es solamente para unos pocos, sino para todos. La decisión es de cada persona, y cuando la persona decide aceptar al Señor Jesucristo, entonces viene a recibir también esa esperanza de la que está hablando Pablo allí, de que todo lo que hacemos, en un momento vamos a llegar a la presencia, y como dice allí, recibiremos las coronas y todas esas cosas, pero lo más grande, como dice el Señor Jesús, alégrense que el nombre de ustedes está escrito en el libro de la vida, está escrito en la gloria. Entonces la esperanza trae gozo que se hace mayor por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, hay otro pasaje que yo quiero que leamos en el libro de Romanos, capítulo 15 y versículo 13, dice, y el Dios de esperanza, el único que nos puede dar la esperanza, porque en el mundo no hay esperanza. Sabemos que la gente vive, sí, la gente vive, pero cuando mueren, la esperanza de ellos no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque acuérdense que la Biblia dice que todos están condenados mientras no reciben al Señor. Y la esperanza de gloria que nosotros tenemos es que hemos sido perdonados y vamos a estar por toda la eternidad en la presencia de Dios. Y eso es algo tremendo. Entonces dice, y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en creer, para que abundéis. Y otra vez dice, en esperanza. Y dice, por el poder del Espíritu. Porque acuérdense que el Espíritu Santo es el que le dice a nuestro espíritu, convenciéndonos de que somos hijos de Dios. No es algo ficticio. Es una realidad. Dios mismo nos lo hace saber a través del Espíritu Santo. Entonces hemos visto ya que es un cuerpo, un espíritu, una esperanza, pero también dice allí que es un Señor. En el primer mensaje de Pedro, ahí en el Pentecostés, al final de este mensaje, él concluyó con unas palabras tremendas que impactaron en una forma tal que dice que se compungieron de corazón. Pedro terminó diciendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso está en Hechos 2:36, lo puede leer si quiere. Y el resto del capítulo habla de eso, de que la gente cuando escuchó eso se compungieron de corazón, dijeron, varones, hermanos, ¿y qué vamos a hacer entonces? Estamos perdidos. Diría uno, no tenemos esperanza entonces. Pero Pedro le dijo, no, sí señores, lo que yo les estoy predicando es una esperanza. Arrepiéntanse, dice, entréguele la vida a Cristo, bautícese en el nombre de Jesús, y entonces ustedes ya van a tener esa esperanza. Y mire que la Biblia dice que allí se convirtieron como 3,000 personas después de ese mensaje. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que era un solo Señor. En la iglesia solamente es un Señor. Los efesios, ellos sabían que Dios era uno solo. El Señor de la iglesia es uno solo. Ellos lo experimentaron allí cuando estuvo Pablo predicando por varios tiempos, varios días, y venían la gente llegaba arrepentida de manera tal que aún dice allí, traían los libros de magia y los quemaban y daban el testimonio. No, nosotros éramos esto, nosotros éramos aquello, pero mire el mensaje que estos nos han traído, nos ha hecho saber que estamos mal y nos arrepentimos y entendemos que Él, Jesucristo, es el Señor. Suena bonito, ¿verdad? Pues leámoslo como dice en la Biblia. Mire que en la Biblia allí podemos encontrar todos estos pasajes bien escritos. Dice, capítulo 19, libro de Hechos, 19, 17 al 20. Y esto sea notorio a todos los que habitan en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Están diciendo que era magnífico el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído
venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha su cuenta de precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. O sea, era mucha la brujería, la mundanidad que había allí en ese lugar. Y ellos, era un arrepentimiento genuino. Porque uno sabe de muchas personas que aceptan al Señor, pero mantienen por allá su viejo hombre escondido en una cajita, ¿verdad? Para usarlo de vez en cuando. Pero esta gente de verdad reconoció que el Señor es uno solo, y ellos tenían que renunciar a todo eso que los traía encadenados. ¿Sabe una cosa? El mismo Señor Jesús dijo que uno no puede tener dos señores. Porque usted amará a uno y aborrecerá al otro, o viceversa. Entonces dice aquí, versículo 20, estamos en Hechos 19:20, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor. Y así como les digo, allí el Señor Jesús hablando, allí en el libro de Mateo capítulo 6, verso 24, ninguno puede tener dos señores. Él está hablando de las riquezas en esta ocasión, porque hay mucha gente que tiene el dinero como su Dios, y si hay una oportunidad de un negocio, usted deja de hacer lo que sea, porque tiene que ir y atender los negocios. Primero está su Dios dinero, la Biblia lo llama el Dios Mamón, así se llama. Pero la cuestión es que el Señor Jesús dice, usted no puede amar a Dios y a las riquezas, porque usted entonces va a fallarle a uno y amar al otro, o viceversa, ¿verdad? Entonces, la afirmación de Pablo es concluyente en ese aspecto del señorío de Cristo. Él, o sea, Cristo, y solamente Cristo es el Señor de todos. No hay nadie más. Usted no puede tener otro Señor. Si pertenece a la iglesia, olvídese de otras cosas. Primeramente, lo que el Señor pide. Después el Señor le dará la oportunidad de usted disfrutar de las cosas que tiene, ¿verdad? Que el mismo Señor le da, que sea todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, que Cristo sea el Señor de la iglesia, eso es vital para que la unidad se mantenga en la iglesia. ¿Qué quiero decir con eso? Que si la iglesia no reconoce que Jesucristo es el Señor, no le van a hacer caso. No va a haber obediencia. Y como el Señor Jesús dice que todos nos amemos unos a otros, que el mundo conozca que somos de Dios por el amor que tienen, ¿verdad? Hay una canción de un hermano, Marcos Vidal, dice que hoy en día la gente no dice, mirad cómo se aman, sino ved cómo se separan. ¿Por qué? Porque los conflictos de que si la doctrina, de que si esto dice la Biblia, que si, hermanos, si ya ha visto que ya en la iglesia hay hasta odios, pudiéramos decir. Lo que está pasando en Éfeso, están diciendo, es que nosotros somos más espirituales porque hacemos esto. Es que nosotros somos menos espirituales y ellos son más dormidos. Hermanos, todos somos parte de la iglesia del Señor. Tenemos que entender eso, porque el Señor Jesús es el mismo Señor de todos, y no podemos tener divisiones, no puede haber acepciones de personas en la iglesia. Es un solo Señor. Entonces, ¿qué hacer con eso? Tenemos que empezar a someternos al señorío de Cristo, como dice allí en el libro de Efesios, capítulo 5 y versículo 8 al 10. Nosotros antes no éramos parte de un pueblo, no éramos parte del cuerpo. Antes usted podía hacer lo que quisiera, pero cuando usted aceptó a Cristo, usted se comprometió a vivir de acuerdo a lo que el Señor le dice que haga. Mire lo que dice allí, Efesios 5, 8 al 10, porque en otro tiempo erais tinieblas, no tenían luz, mas ahora sois luz. Ahora no solamente tienen la luz, sino que son luz. Quiere decir que usted tiene que enseñarle a otros, tiene que mostrarle la presencia de su Señor en usted para que otros lo vean. Que a través de usted la gente pueda ver en dónde está la provisión de Dios. Entonces dice, ahora sois luz en el Señor. Entonces anden como hijos de luz, es lo que está diciendo el mensaje. Versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. O sea, andar en luz quiere decir mostrar los frutos del Espíritu. Imagínese un creyente todo antisocial ahí,
gruñón, nadie le puede hablar porque lo va a querer morder a uno. Uno tiene que vivir en amor. Acuérdate que la Biblia dice que Dios es amor, y si Dios es amor, nosotros tenemos que dar amor. Dice el versículo 10, Efesios 5, 10, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Y qué es lo que es agradable al Señor? Que vivamos, como Él nos ha dicho, unidos, mostrando la presencia del Señor en nuestras vidas. Entonces es algo muy tremendo. Un Señor, es un solo Señor. Los judíos tenían separaciones. Ellos pensaban que Jesús era uno y que Cristo era otro. Dos señores diferentes. Pero uno no puede tener separado al Señor. El Señor es uno solo en la iglesia. Luego dice el pasaje, una fe. De acuerdo con lo que nosotros ya estudiamos en la primera parte, los judíos y los gentiles vinieron a ser parte de un cuerpo a través de la misma puerta. Jesús en su obra, dice, derrumbó el muro de separación y les dio una entrada, una reconciliación a través del cuerpo que es la iglesia. Efesios 2, 11 al 18 habla mucho de eso. Pero dice allí, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne era llamado incircuncisión. Y en el versículo 3, estoy leyendo así para no extenderme mucho, dice el versículo 3, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, dice, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, ¿cuál es la fe? Nosotros, porque entendimos el mensaje, esa pared que nos separaba fue derribada. Creemos en lo que el Señor Jesús dice, y entonces podemos entrar a ser parte de ese nuevo pueblo que es la iglesia. Efesios 3:12 dice que nosotros tenemos seguridad y acceso y confianza por medio de la fe en Él. Entonces tenemos acceso y entrada. Es por la fe. ¿En quién? En Cristo. Como hemos dicho, el apóstol, si usted mira, todos estos componentes van siendo como una forma ordenada. Hablamos del Señor. Ahora, Él siendo Señor, nosotros esa fe la tenemos que poner en ese Señor. Entonces, cuando el escritor escribe que es una fe, deja bien en claro que solo hay una sola manera de llegar a Dios. No hay más maneras. Usted no puede decir todos los caminos conducen a Dios. Eso no es verdad. Es solamente un camino. La misma Biblia lo afirma. El mismo Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando los judaizantes, en el tiempo que se escribió esta carta, ellos decían, para usted ser salvo, tiene que circuncidarse. Y eso fue un problema grande. Porque los que la señal en la carne, como lo llama Pablo, que era la circuncisión de ellos, no lo hacía uno elegible para salvarse. Porque esa señal en la carne era simplemente eso, una, vamos a llamarlo marca, que el Señor les dio desde el principio, cuando el tiempo de Abraham. Entonces la circuncisión en sí no tenía nada que ver con la salvación. La circuncisión que el Señor hizo en la carne y en el corazón, ¿verdad? La circuncisión del corazón es algo diferente y eso lo podemos mirar más adelante. Pero Jesús dijo, Cristo fue claro acerca de esta enseñanza. No hay otra forma de llegar, solamente la fe en Cristo. Él es el camino, otra vez, la verdad y la vida. Y sabe que Él, siendo la puerta también, es la forma en que nosotros llegamos a caminar por ese camino estrecho. Porque dice, hay dos caminos. No hay más de dos caminos, solamente dos. Uno es estrecho y difícil, y hay otro amplio y espacioso, ¿verdad? Dice, ese amplio y espacioso lleva a la perdición, pero el camino que lleva a la vida eterna, dice, es estrecho. ¿Y cuál es ese camino? Jesús, porque Él es el camino, otra vez, la verdad y la vida. Él es la puerta y a través de la puerta podemos llegar a esa senda.
El libro de los Hechos enseña que la salvación solo está en Jesús. La fe tiene que ser puesta en el Señor Jesús. Mire lo que dice y en Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, cuando habla de fe, es en dónde está puesta su fe. La fe tiene que estar puesta en aquel que es poderoso para salvar. Solamente en Jesús. Como dice allí, entrad por la puerta estrecha. Eso está en Mateo 7, 13 y 14. Usted lo puede leer en su casa. Ahora póngale que una cosa. Al principio, la fe fue, por decirlo así, el origen de la salvación. ¿Por qué? La Biblia dice, por gracia sois salvos. O sea, el Señor abrió la puerta para que pudiéramos ser salvos, o pudiéramos ser perdonados. Dice, ¿y cómo era que nosotros veníamos a ser salvos? Por una llave que se llama fe. Entonces dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, esa fe, que al principio fue salvación, tiene que convertirse en la vida del cristiano en una relación personal constante. Porque por fe vivimos, no por vista. Nosotros siempre seguimos confiando en el Señor, caminando de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado. Un bautizo también dice allí. Ya casi vamos a terminar, yo pienso que está alargándose, pero faltan 2 punticos bien rápido, lo voy a tratar de hacer. El bautismo ceremonial en agua del cristiano vino a tomar la parte de la circuncisión judía. Y no me voy a extender mucho en esto. Esta es la forma en que se certifica el ingreso al nuevo pacto delante de Dios, porque el Señor Jesús dio el ejemplo y dijo, es necesario que cumplamos con toda justicia. Entonces el bautizo en agua certifica que yo entré en obediencia a eso, pero también delante de la gente. ¿Por qué? Porque el bautismo es el testimonio público de las cosas que usted hizo en privado. O sea, usted aceptó al Señor Jesús en privado, le dijo, Señor, yo te acepto como Señor y Salvador. Entonces, cuando usted se bautiza, es básicamente haciendo como una, digamos, se me fue la palabra, pero está haciendo algo que muestra su obra del Señor Jesús en usted. Muy bien, entonces la Biblia lo confirma en el libro de Colosenses, capítulo 2, 11 al 14. Dice, en él también fuisteis circuncidados. ¿Se da cuenta de eso? Entonces, fuimos circuncidados en el Señor Jesús, pero no con una circuncisión hecha a mano, que es la circuncisión que hacían los judíos. Entonces, cuando usted se arrepintió de sus pecados, echó de usted ese cuerpo pecaminoso carnal. Yo estoy tratando de parafrasear lo que dice Colosenses 2, 11 al 14. Entonces, la circuncisión que hace el Señor Jesús es cuando usted se arrepiente de sus pecados y echa el viejo hombre, o sea, la tendencia carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces, ese es el arrepentimiento. Versículo 12. Luego dice, sepultados con él en el bautizo. Entonces el bautizo del que está hablando acá es el bautizo en agua, en el cual fuisteis también resucitados con él, porque uno es sumergido para morir a la vida antigua, y luego cuando sale el agua es resucitado para vivir para el Señor Jesús. ¿Y eso cómo sucede? Dice allí, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Versículo 13. Y a vosotros, que nosotros estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, sin arrepentimiento, entonces el Señor nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces ahí está la oportunidad, la puerta que se abre para que usted pueda tener la oportunidad de salvación. O sea, venir a cortar, la circuncisión es como en cierta forma cortar lo que es antiguo para poder vivir una vida nueva con el Señor. Y entonces dice, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que esto es la condenación que está activa en todos aquellos que no han recibido al Señor Jesús.
y que nos será contraria quitándola en medio y clavándola en la cruz. Entonces cuando dice quitándola en medio y clavándola en la cruz, quiere decir que el Señor ya pagó por esos pecados. Lo único que se necesita es que usted se arrepienta y le entregue su vida al Señor Jesús. Entonces, en conclusión, el bautizo aquí nos identifica con Cristo para nosotros serle fiel y confirma que Cristo es nuestro Señor y además de Señor es dueño, porque acuérdese que Él pagó por todos nosotros, entonces nosotros le pertenecemos al Señor. A eso se refiere esto del bautismo. Hemos nosotros certificado delante de Dios y delante de la gente que somos de Cristo. Ahora, lo último que dice allí es un Padre, un Dios y Padre de todos. Esa es como quien dice la culminación, la coronación de la enseñanza que Él nos está dando hasta ese punto. En el libro de Efesios, vuelvo por acá, en el versículo 3, 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Se da cuenta? Entonces allí Él está diciendo que Jesús, Dios el Padre, es Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero también aquí está diciendo, además de ser Padre de Jesucristo, también es Padre de todos los creyentes. O si no, lea ahí lo que dice el versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice que Él es Padre de todos, es Padre de Jesús, como en su obra, pero también es Padre de todos los creyentes. Dios es nuestro Padre. Si recordamos en el libro de Juan, capítulo 1 y versículo 11, voy a tratar de ubicarlo rápidamente. Dice allí, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces allí dice claramente que Dios es nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él nos dio esa potestad al nosotros aceptar a Cristo como Señor y Salvador, nos hizo sus hijos adoptivos. Ahora, esto lo dice en varias partes en la palabra. Nuestra familia también es la iglesia esparcida por toda la tierra. Eso quiere decir que no debiera haber ninguna clase de conflictos entre la iglesia cristiana. La labor de la Trinidad, de la manera que lo expresa Pablo en esta carta, muestra al Espíritu Santo relacionado con el cuerpo, que es la iglesia. Primero, entonces el Espíritu Santo está relacionado con la iglesia, porque acuérdese, el que nos guía toda verdad, está en nosotros, nos ayuda en la oración, nos dice que somos hijos de Dios y todo eso. Al Señor Jesús lo relaciona con las normas de la conducta dentro de la iglesia. Acuérdese, obedecemos por fe y Cristo es la cabeza. Entonces Él es el que nos dice cómo es que se debe vivir la vida cristiana. Y también nos da el testimonio de unidad, que esto es el bautismo que nosotros estamos hablando. Y al Padre, que es la garantía de la conservación de la identidad. ¿Por qué? Porque Él nos adoptó. Cuando Él nos adoptó, entonces nos dio esa identidad. Nosotros somos hijos de Dios. Ya se me perdió aquí. Al concluir, el autor nos da a entender cuál es el lugar de Dios Padre. Si leemos el pasaje nuevamente, al final allí, el versículo 6, un Dios y Padre de todos. Ahora, ese Padre está sobre todos, es por todos y es en todos. Entonces, cuando entendemos nosotros que Dios es para nosotros todo eso, Él es nuestro Padre de todos los salvos. De esa manera, entonces, nosotros tenemos que comprender y estar claros de que ningún proceso espiritual es posible en la iglesia a menos que haya unidad en la familia del Señor.
La iglesia es el cuerpo, pero también es la familia de Dios, porque somos hijos de Dios el Padre. Tenemos que obedecer a Cristo, que es la cabeza, y dejarnos guiar por el Espíritu Santo que está en nosotros y nos muestra cómo vivir. Más o menos, yo traté de hacerlo lo más resumido posible. Es mucho, como decimos por allá en Colombia, mucha tela que cortar, pero es un resumencito y espero que haya sido claro de estos componentes necesarios en la iglesia para que haya unidad. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a vivir de acuerdo a su voluntad y que le sigamos dando la gloria y la honra en todo lo que hacemos. Oremos. Padre, en esta mañana nuevamente te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por permitirnos recibirla. Ayúdanos, Señor, a seguir estudiándola, seguir rumiando, como dice por allí, Señor, en ella, para que le podamos sacar todo el gusto, Señor, toda la nutrición espiritual que hay allí para nuestras vidas. Bendícenos a todos los que miramos, escuchamos este mensaje y guíanos para hacer siempre tu voluntad. Y si no te conoce alguien, Señor, dale la capacidad de poderse arrepentir y venir a tus pies. Nos ponemos pues en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Dios les bendiga.